Soy Sandra Romero Valdés y hoy les voy a platicar sobre los planes de manejo de riesgos, sus generalidades en la especialidad de regulación sanitaria de medicamentos y vacunas. Bueno, el marco regulatorio se va a dar en la parte de la normativa nacional con la norma oficial 220 del año 2016 y sus modificaciones, emitida el 30 de agosto del 2020 en instalación y operación de farmacovigilancia y específicamente en su numeral 8.4, donde menciona que el titular del registro sanitario deberá de someter ante la autoridad regulatoria un plan de manejo de riesgos cuando se registre una molécula nueva en el país. Se otorgue un oficio de reconocimiento por primera vez como medicamento huérfano cuando la autoridad, con base a la preocupación de seguridad o el asunto de seguridad, lo solicite, y cuando el titular del registro sanitario o su representante legal haya identificado una preocupación de seguridad. En estos supuestos es necesario someter ante la autoridad regulatoria un plan de manejo de riesgos. Quiero acotar aquí que conforme al reglamento de insumos para la salud, una molécula nueva en el país es aquel fármaco o medicamento que no tenga un registro a nivel mundial y que se pretenda registrar aquí en México. Otro es aquel fármaco o medicamento que aún existiendo en otros países con experiencia clínica limitada o información controvertida no tenga registro en México y pretenda obtener su registro. Aquel medicamento que pretenda hacer una combinación que no exista en el mercado nacional de dos o más fármacos, o aquel fármaco o medicamento que existe ya en el mercado y que pretenda comercializarse, pero con otra indicación terapéutica. En el caso de un medicamento huérfano, es aquel medicamento que está destinado a la prevención, diagnóstico o tratamiento de enfermedades raras, las cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes. En el supuesto de que la autoridad sanitaria solicite el plan de manejo de riesgos con base a una preocupación de seguridad, en estos casos, la autoridad identifica un riesgo del principio activo y existe la posibilidad de una relación causal entre el riesgo y el medicamento. En estos casos, la autoridad puede solicitarle al titular del registro sanitario o su representante legal en México un plan de manejo de riesgos. Y finalmente, en el último supuesto, donde el titular identifique un riesgo, es cuando, de la misma forma que la autoridad puede identificar un riesgo en su fase de postcomercialización, también el titular del registro sanitario o su representante legal puede hacer esta identificación y tendrá que someter un plan de manejo de riesgos. Pero ¿a esto qué es un plan de manejo de riesgos? Bueno, un plan de manejo de riesgos, definido como está en la norma 220, es un documento que incluye información sobre el perfil de seguridad de medicamentos o vacunas y describe las medidas a tomar para monitorear, prevenir y minimizar los riesgos. La importancia del plan de manejo de riesgos recae en que es un documento en donde se plantean un conjunto de actividades destinadas a identificar, caracterizar, prevenir o minimizar los riesgos asociados al uso del medicamento. Este documento es susceptible de evaluación por la parte de la autoridad regulatoria, ya que debe de cumplir con la normatividad para proponer las actividades que vigilen el beneficio y riesgo del producto. Por otro lado, permite optimizar al máximo el uso del medicamento y contribuir al que el balance beneficio-riesgo siga siendo favorable.
El propósito del plan de manejo de riesgos es documentar el sistema de gestión de riesgos que se considera necesario para identificar, caracterizar y minimizar los riesgos importantes de un medicamento o de una vacuna. Para este propósito, el plan de manejo de riesgos contiene 3 secciones que son importantes. Las especificaciones de seguridad, que el objetivo de este apartado es la identificación o caracterización del perfil de seguridad del producto con énfasis en los riesgos importantes identificados y potenciales. La información faltante, así como preocupaciones de seguridad que necesitan ser manejadas de manera proactiva o ser estudiadas a mayor profundidad. Otra sección es el plan de farmacovigilancia, la planeación de actividades de farmacovigilancia para caracterizar y cuantificar los riesgos relevantes y para identificar nuevas reacciones adversas. Y el plan de minimización del riesgo, donde se hace la planeación e implementación de medidas de minimización, incluyendo la evaluación de la efectividad de estas actividades. Cada una de estas secciones se irá detallando más adelante. En cuanto al ciclo del manejo del riesgo, como todo proceso de manejo de riesgo, es importante para la identificación, el análisis y la priorización del riesgo, la evaluación y el tratamiento de los riesgos. Y en los insumos de salud, específicamente en medicamentos y vacunas, el manejo del riesgo relacionado al uso de los medicamentos y vacunas es el PMR. Como ya les había comentado, el PMR es justo el manejo del riesgo y en sus secciones ustedes van a poder encontrar la identificación del riesgo, que va a estar basada en los estudios clínicos, en la información postcomercialización, si es que tienen información en otras regiones del mundo que ya se haya comercializado el medicamento y tienen información de seguridad, así como la información de la literatura. Muchas veces en la literatura se reporta problemas del uso del medicamento o algunos problemas de seguridad. Toda esta información va a ser la parte de la caracterización del perfil de seguridad, qué se sabe y qué no se sabe del producto. En el siguiente paso, la caracterización del riesgo y el monitoreo viene dada por la planeación de las actividades para que se aumente el conocimiento del perfil del medicamento o la vacuna y para minimizar o prevenir los riesgos. Una vez que ya se han diseñado estas actividades para la planeación del monitoreo, se implementan también igualmente las actividades de minimización del riesgo, justo para ver la minimización de los riesgos que se identificaron en esta parte. Y vienen las medidas de estas acciones si son efectivas para el objetivo que se plantearon en las actividades. Justo en la parte del ciclo del riesgo que se establece de manera documental en el PMR, en México se tiene la siguiente estructura. Un escrito de sometimientos donde ustedes van a indicar bajo qué numeral o en qué supuesto se está ingresando el plan de manejo de riesgos, toda la información del producto con el que ustedes van a registrar su molécula, la información del responsable de la unidad de farmacovigilancia, etcétera. Es como toda la parte que se necesita para que se pueda identificar el producto. En las especificaciones viene otra parte que son las especificaciones de seguridad, el plan de farmacovigilancia que incluye actividades de rutina y actividades adicionales, plan de minimización de riesgo, donde vienen las actividades de rutina y actividades adicionales. Si bien la estructura del plan de manejo de riesgos que se requiere aquí en México está basado en
ICH E2E y en las buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA, que es de la Unión Europea, que aquí les presento la estructura. Es muy similar, solo que sí hay algunas diferencias entre la estructura de México y Europa que ahorita vamos a ver. Entonces, volviendo a regresar a la parte del ciclo de gestión del riesgo, aquí ya podemos identificar en dónde de las tres partes principales del plan que constituye al plan de manejo de riesgos, dónde se encuentra este manejo del riesgo. En las especificaciones de seguridad es donde se van a incluir toda la información que se tiene del perfil de seguridad del medicamento y donde va a estar enfocado en los riesgos que se presentaron en cada una de estas fases, es decir, en los estudios clínicos, en la fase no clínica, en la fase postcomercialización, si es que se tiene información, o en la literatura. Y aquí es donde se va a hacer el análisis de los riesgos. Una vez que ya se hace esta exposición de los riesgos que va a tener el medicamento, se van a proponer las actividades para la caracterización y el monitoreo de estos riesgos en el plan de farmacovigilancia. Y para las actividades de minimización del riesgo y su efectividad va a estar englobada en lo que es el plan de minimización del riesgo. Antes de continuar con explicar la parte de la estructura y qué información debe de contener el plan de manejo de riesgos, es importante mencionar que queden algunos conceptos claves. Y esos conceptos son el riesgo potencial, el riesgo potencial importante, que es aquel acontecimiento desfavorable para el que existe una sospecha de asociación con el medicamento, pero la evidencia científica disponible no es suficiente para concluir que la asociación causal, pero si se confirmara conllevaría a un impacto en el balance beneficio-riesgo del producto. Es decir, que es una sospecha de que ese riesgo puede estar relacionado con el uso del medicamento, pero que no se ha comprobado de una manera o no se tienen evidencias suficientes para determinar esta asociación causal. En el parte del riesgo identificado importante es un acontecimiento desfavorable para el que hay suficiente evidencia de que existe esa asociación con el medicamento y que además lleva un impacto en el balance beneficio-riesgo del producto. También está lo que es la información faltante, y esta se refiere a los datos de seguridad del medicamento desconocidos en relación con los patrones de utilizaciones previstos, tales como un uso a largo plazo o uso en poblaciones de pacientes particulares que podrían ser clínicamente significativos o que podrían representar una limitación para su uso. Está la parte del plan de farmacovigilancia, que son todas aquellas acciones para identificar y caracterizar los riesgos, dentro de las cuales, como ya les había comentado, están las actividades de farmacovigilancia de rutina, que son la notificación espontánea, la detección de señales, los RPS, la búsqueda y revisión de literatura, etcétera. Todo esto viene dentro de los procesos de su proceso de farmacovigilancia que se hace dentro de la unidad de farmacovigilancia. Se encuentran las actividades adicionales, que dentro de estas actividades pueden colocar programas de farmacovigilancia, reporte estimulado, vigilancia activa, sitios centinelas, estudios de casos y controles, estudios de cohorte y estudios clínicos.
riesgos. En la parte del plan de minimización de riesgo son todas aquellas acciones que van a prevenir o mitigar esos riesgos. Y dentro de las actividades de minimización de riesgos se encuentran las de rutina, que son folletos de información, la ficha técnica, las monografías, los insertos, el etiquetado, eh, el envase y los rótulos, que usualmente todos los medicamentos llevan, ¿no? Todas las leyendas de advertencias, de precauciones, de contraindicaciones, y la descripción de las reacciones adversas más frecuentes. Por otro lado están las actividades de minimización de riesgo adicionales, donde son materiales que ya son de carácter educativo para profesionales de la salud o pacientes. Los programas de acceso, de distribución, de controlada del medicamento, y para estas deben de describirse una justificación, un objetivo, método y fecha de medición de su efectividad. Aquí es a donde ya entra también metodologías de cómo van a medir la efectividad de dichas actividades adicionales. En cuanto a la estructura que se solicita en México, aquí les presento una tabla comparativa donde la primera columna encontrarán citada la información que es requerida en cada sección del PMR, y en la segunda columna las consideraciones que se deben de tomar en cuenta al momento de la elaboración de este documento. Entonces, como primera parte, que es la información general y regulatoria, aquí se encuentra todo lo que deben de incluir, como el estatus regulatorio nacional e internacional del medicamento o de la vacuna, los países o las regiones donde está autorizado, fecha de autorización en cada país, estatus de comercialización, fecha de inicio de la misma, si el medicamento tiene alguna preocupación de seguridad, en evaluación por otra agencia regulatoria, si en el caso de que el medicamento contemple que se den diferentes o tenga distintas indicaciones y ya hayan sido aprobadas en otros momentos, deberá de incluir el estatus regulatorio en cada una de ellas, las indicaciones terapéuticas, si hay diferentes y si ya están aprobadas en México y cuáles son las que van a ser solicitadas. La información que deben ustedes de considerar es que debe de estar completa el estatus regulatorio a nivel internacional, las indicaciones aprobadas en otros países y en México, y también la indicación solicitada aquí. En cuanto a la información farmacológica básica, se debe de hacer una descripción muy breve en cuanto a la parte de las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los productos, y en biológicos y biotecnológicos deben de incluir datos respecto a la materia de partida de cada uno de los componentes que se utilizaron. Esta información debe ser una información descriptiva y de manera breve y concisa. En la parte de la descripción de las poblaciones de las que no existe información de seguridad, aquí viene la parte de una breve descripción de la enfermedad objetivo, la epidemiología de la indicación. Sobre todo es importante que se coloque información en la parte de México. Dentro de la epidemiología está la incidencia y prevalencia de la enfermedad, historia natural de la enfermedad, datos demográficos de la población objetivo, la fisiopatología de la enfermedad, que son factores de riesgo, opciones de tratamiento, comorbilidades y tratamiento de las comorbilidades que se mencionan. Aquí lo importante que se tiene que considerar es que la información contenida en esta sección les permite definir las características de la enfermedad, de la indicación del medicamento, y cómo afecta
cómo está la población afectada por la misma enfermedad, permitiendo contextualizar los beneficios y los riesgos del producto, por lo que es importante exponer esta información específica para México. En cuanto a la parte del desarrollo clínico y preclínico, en esta parte se viene descrito cómo se solicita que deben de presentar, la información que deben de presentar y cómo la deben de presentar de manera resumida en el plan de manejo de riesgos. Una manera descriptiva, pero muy, muy breve, en donde coloquen el número de estudios clínicos realizados, los tipos de estudio, la descripción y sobre todo detallar los hallazgos de seguridad. Es decir, la toxicidad a dosis única, toxicidad reproductiva, en el desarrollo, nefrotoxicidad, hepatotoxicidad, o sea, todas las partes de toxicidad que se encontraron y cuáles son importantes para el uso humano. En el caso de los productos biológicos y biotecnológicos, deben de incluir información respecto a inmunogenicidad de los componentes que tienen cuando aplique, como en el caso de las vacunas, y también las potencias de las mismas. La relevancia para el uso clínico, indicando si el hallazgo que se encontró fue confirmado con datos clínicos y no ha sido refutado adecuadamente, ¿no? O si su significado es incierto y esto pudiera tener un impacto en la seguridad del producto. Y un resumen de las preocupaciones de seguridad que se dieron en esta etapa. Muchas veces aquí solo presentan y sintetizan hallazgos importantes para el uso humano, pero no se incluye como toda esta descripción, sobre todo en aquellos planes de manejo de riesgos que vienen ya aprobados o revisados de otra agencia regulatoria, como puede ser sobre todo SEMA o inclusive ya revisadas por FDA. Entonces, lo que aquí sí deben de considerar es que esta información que se les solicita la pongan, aunque sea de manera muy breve y específica. Y o también pueden incluir el reporte general de los estudios no clínicos, el cual puede brindar una información más detallada sobre cada uno de los casos. En la parte del desarrollo clínico es igual, se pide información sobre el número de estudios realizados y por cada una de las fases, una breve sinopsis, un análisis agrupado de la población que fue estudiada y las características de la misma, resultados de eficacia y hallazgos de seguridad. Aquí la información que se presenta se recomienda que se realice enfocada sobre todo en la población estudiada, que se expongan los límites las limitantes de este tipo de las poblaciones que se estudiaron y los principales hallazgos de seguridad. En la guía se solicita una breve descripción de la información de seguridad y eficacia. En cuanto a las poblaciones donde no existe información de seguridad, se deben de discutir los riesgos sobre poblaciones que no fueron estudiadas previamente en los estudios clínicos y cuáles podrían ser los posibles riesgos que en un determinado momento pudieran presentarse estas poblaciones al consumir el medicamento. Lo que se debe de tomar en cuenta son que en las limitaciones de estas poblaciones en relación a la seguridad previstas ya en el mercado, o sea que puede ser de alguna manera previsible que exista la posibilidad de una exposición. Estas limitaciones deben de estar enfocadas en el uso del producto en diferentes entornos
y poblaciones que no han sido estudiadas o han sido poco estudiadas durante esta fase. También la parte de información de seguridad de poscomercialización disponible. En este se encuentran los datos del paciente expuestos durante la comercialización. Se debe de obtener siempre que sea posible sobre la base de estudios de mercado y se deben de justificar la manera de realizar el cálculo de la exposición. Aquí lo que deben de considerar es que el número de pacientes expuestos en la fase postcomercialización pues tienen que estar dados, cómo el medicamento ha sido usado en la práctica y el uso fuera de etiqueta, incluyendo el uso en poblaciones especiales, y detalles o acciones sobre la actualización de la información de seguridad. En cuanto a la parte de información de seguridad de uso fuera de indicación autorizada, tienen que hacer una descripción sobre la sobredosis, uso ilegal, errores de medicación y otros. Aquí en cada uno de los escenarios se debe discutir el, la posibilidad de que ocurra alguno de estos supuestos y los tipos de uso y cuáles serían las medidas para minimizar estos riesgos o los riesgos que implicarían. En esta parte de otros, por ejemplo, en la parte de medicamentos biológicos o vacunas, también se puede incluir partes en algún cambio en el método de fabricación que pueda influir en la calidad del producto y a su vez en la seguridad ya del paciente o en un rompimiento de la cadena en frío, cuestiones básicamente de calidad que pudieran afectar en la parte de la seguridad. Bueno, en cuanto a la parte de los riesgos importantes identificados y potenciales, recuerden que aquí eh, se tiene que hacer una descripción de cada uno de estos riesgos justo para evaluar el impacto que tiene dentro del balance beneficio-riesgo del producto. Entonces aquí tienen que hacer una descripción de la frecuencia del riesgo, la gravedad, la consecuencia, la severidad, incidencia o prevalencia del riesgo, los grupos o factores del riesgo, el mecanismo potencial que presentan dentro del bueno, el mecanismo potencial del riesgo, la posibilidad de prevención, impacto en el paciente, impacto en la salud pública, en el balance beneficio-riesgo, las fuentes de la evidencia, de dónde están obteniendo toda esta información y tiene que estar caracterizado por la terminología MEDA. Dentro de este tema, los puntos a considerar importantes es que justo no todos los riesgos son importantes. Se tienen que evaluar si estos riesgos están bien caracterizados conforme a lo presentado en la información clínica y preclínica y evaluar los riesgos en el contexto de la población y el país. Bueno, aquí seguimos con la parte de interacciones. Dentro de este apartado se tiene que tomar en cuenta ya las interacciones farmacológicas identificadas o potenciales dentro de lo que se caracteriza en la etapa clínica. En los efectos farmacológicos asociados a la clase terapéutica es cuáles son los efectos que se tienen y que son importantes en la parte de los fármacos similares a este. Y los resúmenes de seguridad aquí deben de incluir los riesgos importantes identificados y potenciales, así como la información faltante. En la parte de alertas internacionales, generalmente aquí deben de desglosar las principales
alertas que se han emitido por otras agencias, sobre todo las de alta vigilancia y las reconocidas por COFEPRIS, que son, bueno, entre ellas está EMA, FDA, Health Canada, algunas como Japón, Corea, Australia, Suiza, Reino Unido, son las que están reconocidas por COFEPRIS. Y en cuanto al plan de farmacovigilancia, ya les había platicado más o menos qué debe de incluir cada uno. Las actividades de rutina, aquí lo que se debe de considerar es que cada uno de los problemas de seguridad debe de presentar sus actividades de farmacovigilancia de rutina. Y ya en la parte de farmacovigilancia, de actividades de farmacovigilancia activa, también tiene que proponer este tipo de actividades adicionales para cada uno de los riesgos. No olviden que esta sección del plan de manejo de riesgos está destinado a identificar o caracterizar los problemas de seguridad, es decir, a abonar un poco más de conocimiento sobre los tipos de riesgos que se consideran importantes o los problemas de seguridad. En cuanto a el tipo de metodologías, puede incluir farmacovigilancia activa o estimulada, realización de estudios de postcomercialización, de estudios de utilización de medicamentos, centinela, estudios observacionales, entre otros. En la parte de minimización del riesgo, igual, cada una de las preocupaciones de seguridad debe de estar descrita las actividades de minimización del riesgo de rutina. Generalmente se coloca la sección y la leyenda que aparece en la información de prescripción del producto o en la parte del inserto para el paciente, en las leyendas, ¿no?, de precauciones, contraindicaciones, etcétera, por cada uno de los problemas de seguridad expuestos en el plan de manejo de riesgo. En cuanto a las actividades adicionales, igual se pide que por cada uno de los problemas de seguridad se debe de tener o proponer una actividad adicional de minimización del riesgo y se tiene que revisar que estas actividades sean adecuadas conforme a las preocupaciones que se abordan. Entonces, para poder dar un buen cumplimiento del PMR y una vez que ya ya se ha terminado de realizar el documento, es recomendable revisar la información vertida. Y para ello, aquí les pongo ciertas preguntas que se deben de contestar al ir revisando el documento. Y en la parte de especificaciones de seguridad, por ejemplo, se realizó una adecuada caracterización de los riesgos basados en la evidencia clínica y preclínica. Ustedes, al revisar la información vertida en el documento, efectivamente se cumple, sí son adecuadas, es una adecuada caracterización. Se identificó adecuadamente la población de posible uso del medicamento. ¿Qué pasa con la información faltante? ¿Está bien descrita? Etcétera. En la parte del plan de farmacovigilancia, cuando revisan las partes de las actividades propuestas, tanto las de rutina como las adicionales se abordan de manera adecuada, se vigilan los problemas de seguridad en su fase postcomercialización. En cuanto al plan de minimización de riesgo, se deben de responder las siguientes preguntas. Las actividades propuestas por el titular o, bueno, en este caso por quien realiza el plan de manejo de riesgo, ¿son suficientes para minimizar o prevenir el riesgo?
estas actividades propuestas contienen una medición de efectividad y tienen, no se olviden que, como lo mencioné en un principio, en la parte de la regulación nacional, todos los PMRs que se ingresan en los diferentes supuestos se solicita un PMR, todos esos PMRs deben de proponer actividades adicionales de farmacovigilancia y de minimización del riesgo. Otras cosas que deben de considerar, que deben de tomar en cuenta sobre este tema en específico, es que el plan de manejo de riesgos es un documento dinámico, tiene ciertos riesgos que pueden llegarse a reclasificar o eliminarse con el tiempo a medida que se dispone de más datos. Quiere decir que va a estar actualizándose de manera continua. La información faltante, el hecho de que no se cuenten con datos no necesariamente constituye un problema de seguridad. Es decir, que si por ejemplo no hay datos en una población de adultos mayores de 70 años, por ejemplo, ¿no? Y que es una población vulnerable, que tiene muchas comorbilidades, que debe de estudiarse, pero que si el medicamento no está, muy poco probablemente no se llegue a utilizar en ese tipo de pacientes o en esas edades, sí falta información en esas poblaciones, sin embargo, no representa un problema de seguridad, puesto que no es muy poco probable que ese tipo de poblaciones se llegue a exponer el medicamento. En cuanto a los riesgos, se va a evaluar en función de las características y el contexto de uso del medicamento. Las características en sí del medicamento, las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cómo es el mecanismo de acción, qué tipo de reacciones puede presentarse, las clases, a la clase terapéutica a la que pertenece y el contexto de uso de ese medicamento, como es la epidemiología de la población objetiva. Los riesgos identificados y potenciales importantes van a determinarse a partir de la información y los datos descritos en las especificaciones de seguridad. El PM, bueno, entonces esos son otros puntos importantes que ustedes deben de considerar al momento de elaborar un plan de manejo de riesgos. Y finalmente les dejo una información adicional que ustedes pueden consultar, que es la página de la Agencia Regulatoria de la Unión Europea, donde se encuentran los planes de manejo de riesgos públicos de algunos medicamentos de los que llega a evaluar la Unión Europea, también la página del Comité de Evaluación de los Riesgos de la Unión Europea, los REMS, donde también pueden encontrar de la FDA. En el caso de FDA, no como tal, no es un plan de manejo de riesgos, digamos que nada más colocan la parte de minimización del riesgo y la liga para que ustedes puedan tener acceso a la guía de farmacovigilancia para la elaboración de los planes de manejo de riesgos. Bueno, esto sería todo por mi parte. Les agradezco su atención.